Hola, mi nombre es Wahari Velázquez, soy un consultor SEO con un nombre raro, pero eso ya lo puedes ver por ti mismo, y hoy vengo a explicarte un básico del SEO. Por ello voy a crear una playlist de básicos que iremos subiendo poco a poco de nivel para explicar todo lo que hay en el mundo de los buscadores. Hay un clásico del SEO técnico que es una de las primeras cosas que debemos aprender cuando empiezas en este mundillo, que son los meta-robots, y que parece algo bastante sencillo, pero puede tener ciertos triquilingüis que nos pueden hacer confundir un poco. Es un tema básico, pero que debemos tener muy claros los conceptos si no queremos sobre todo cometer errores, o bien directamente por tus acciones en la web, o bien directamente por cualquier modificación que hagas en cualquiera de los plugins SEO, por ejemplo, que instalas dentro de un WordPress. En las cabeceras de la web solemos poner una información muy relevante para los buscadores que es invisible para los usuarios. Podemos verlo, claro está, pero bueno, a priori una persona que entra dentro de tu web no lo va a ver. Y esos son los meta-robots, que son una etiqueta en HTML que le va a dar a una instrucción a los motores de búsqueda. Las etiquetas de la cabecera suelen ser la mejor forma de controlar el comportamiento de cada una de tus URLs. Como señaló Fernando Maciat en su diccionario de marketing digital en la web de Human Level, como vas a ver aquí, los meta-robots permiten controlar la forma en que se debe indexar una página y la forma de mostrar a los usuarios en la página de los resultados del buscador. Yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Además, como verás, en el robots.txt, por ejemplo, podemos bloquear, que ya veremos ese capítulo más adelante, podemos bloquear por completo una URL, mientras que con los meta-robots podemos tener una URL que sigue pasando su sumo de links o su sumo de popularidad, pero que de alguna manera decidimos que no aparezca en los índices del buscador. Y esto es esencial porque hay mucho contenido que no tiene por qué aparecer indexado, porque no todo es para indexar o para posicionarnos. Así que vamos a ver cómo funciona la sintaxis de la etiqueta. ¡Wow! La sintaxis de la etiqueta es súper sencilla. Ponemos metanames, robots, como puedes ver aquí, y el contenido que pueden ser normalmente dos valores, index o no index, follow o no follow. Ya ves que es muy sencillo, no tienes por qué saber absolutamente nada de HTML para poder interpretarlo o leerlo. Obviamente cuando le decimos metanames, robots, nos estamos dirigiendo a los motores de búsqueda y después dentro del contenido tenemos esas cuatro posibilidades. En el caso de no index follow, que es la que estamos viendo ahora, le decimos a los buscadores, oye, no indexes este contenido, pero puedes seguir todos los enlaces que hay dentro de nuestra sección. Al seguir estos enlaces, lo importante es que mantenemos de alguna manera la transferencia de links y de sumos de popularidad asociados. Ustedes tienen que entender que los buscadores, para poder darle valor a cada URL, rastrea una web entera y le da un sumo de popularidad, un sumo de links. Nunca se han puesto de acuerdo realmente en cómo llamar esto, o poder SEO, llámalo como te dé la gana. Lo importante es que de alguna manera le damos una transferencia de valor a cada uno de los links que tenemos dentro de nuestra página web. Entonces, al hacerlo de esta manera es la solución más típica para evitar que se indexe una URL que no queremos que esté en el buscador, porque puede ser considerado contenido débil, por ejemplo, o contenido duplicado de otras secciones de tu web. Esto es muy habitual, ya lo hace por defecto la mayoría de las tecnologías web, por ejemplo un WordPress, es que cuando haces una búsqueda en tu web te va a generar cambios en la URL con el término de búsqueda y normalmente en las metaetiquetas ya te va a poner automáticamente no index. Vale, la siguiente etiqueta es index no follow. Esta se las trae un poquito más. Este es el caso contrario al otro. Le decimos a los buscadores, oye, esta URL en general la puedes indexar, pero no quiero que sigas los enlaces. Por lo tanto, no va a transmitir de forma habitual el valor que le da cada uno de los enlaces que se encuentran en cada una de las URLs. Esta es la combinación ideal cuando no respaldas los enlaces de una URL en concreto. Normalmente podemos pensar en páginas creadas por los propios usuarios, como por ejemplo un foro. Te interesa que se indexe en ese foro el problema que se está consultando, pero obviamente no sabes todos los enlaces que pueden generar todos los usuarios. Entonces en ese caso, por defecto, todos los enlaces van a ser no follow. La siguiente etiqueta es no index, no follow. Y esta evidentemente estamos evitando tanto la indexación como no los enlaces. No hay que saber mucho de inglés para entenderlo. Pero es una forma de bloqueo total, no es muy habitual, simplemente cuando estamos realmente en una web en desarrollo y que no queremos que se indexe en ese momento. ¡Stop! Y por último tenemos la etiqueta index follow, que esa cuarta etiqueta realmente no es que haga falta ponerla, porque es el comportamiento normal. Cuando un buscador llega a una página y no tiene ninguna etiqueta, ese va a ser el comportamiento normal, indexarla y seguir los enlaces. Ahora bien, yo siempre considero que es bastante positivo, evidentemente, que lo pongamos de forma explícita, porque no nos cuesta nada. Cualquier instalación de WordPress lo hace por defecto y es bastante positivo.
Vale, en este punto, ¿hay diferencias entre robots.txt y los metarobots a nivel de rastreo? Vale, como nos cuenta Fernando Maciat, sí, por supuesto, recordar que robots.txt suele ser uno de los primeros archivos que van a buscar o van a revisar los buscadores. Si por ejemplo marcamos un disallow, que si no sabes qué es esto, ya lo veremos en su capítulo sobre los robots.txt, a un directorio dentro de ese archivo, en principio Google no va a perder tiempo rastreando nada de ese directorio, mientras que si llega a una URL en concreta que tiene un noindex, sí que va a ser un rastreo, a pesar de que tenga ese noindex, porque no lo va a meter en la base de datos, pero no significa que no la pueda rastrear. Además, con robots.txt podemos definir, por ejemplo, patrones. Imagínate que quieras bloquear entero una sección entera dentro de tu web. Mientras que con las etiquetas MetaRobots realmente solo vamos a darle las directrices a cada una de las URLs, no podemos englobarlas dentro de una sola. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta de estas dos formas de controlar el rastreo y la indexación? Que los dos métodos son muy necesarios para controlarlo todo, ¿vale? Evidentemente. Entonces, si por ejemplo bloqueamos en robots.txt un directorio, en principio Google no va a perder tiempo rastreando para nada esa sección. Pero si recibimos un enlace externo, es bastante probable que no solo vaya a rastrear, sino que incluso indexe esa sección. Por lo tanto, va a ignorar por completo la instrucción que le estamos dando. Básicamente, hace lo que le sale. Por ello es importante dejar en los MetaRobots las directivas que realmente deseamos. Es una forma de controlar la indexación final que Google va a hacer sobre nuestras propias páginas web. ¿Existen otro tipo de directivas aparte de estas que les he comentado? Pues sí, mira, fíjate, aquí tenemos unas cuantas. Podremos usar muchos más elementos, por ejemplo, archive no archive, si queremos que se almacene o no el contenido de la web en la memoria de caché interna, o no image index para no indexar las imágenes de una página web, o algunos otros usos menos frecuentes, honestamente, pero que Google pone a nuestra disposición en una página de ayuda para desarrolladores, que te dejo los links si quieres ir a visitarlo. Pero bueno, realmente son situaciones mucho menos habituales que muy rara vez vas a tener que tocar. ¿Cómo más podemos controlar realmente la indexación? Con el siguiente punto en el vídeo, la etiqueta canonical. La etiqueta canónica, como te podrás imaginar, no tiene nada que ver con una canonización, ni con temas religiosos, ni con temas del catolicismo. Evidentemente, ni con santos. Pero sí que es verdad que en el año 2009 Google, Yahoo y Microsoft se pusieron de acuerdo y diseñaron una etiqueta que les permitiera simplificar mucho el problema de contenido duplicado que tenían en ese momento. Desde un punto de vista SEO, la etiqueta canonical es bastante similar a un 301. Ya hablaremos también de unas redirecciones en otro vídeo. Y imagínense que tenemos lo siguiente: me lo quitan de las manos, zapato chulo, por ejemplo. Y evidentemente en una tienda online puede crear muchos tipos de tecnologías, puedan crear variables en la URL a partir de atributos de los productos. Por ejemplo, zapato chulo, el numeral rojo. O también, esto es bastante cuando hacemos, por ejemplo, mailings, campañas de publicidad o lo que sea, normalmente te va a generar las etiquetas UTM. Esas etiquetas UTM que son tan importantes para poder analizar muy bien nuestras campañas, como puedes ver el ejemplo que te estoy poniendo aquí. A efectos prácticos, los buscadores pueden interpretar estas URLs como contenido duplicado, porque si te pones a ver son URLs distintas, pero el contenido va a ser exactamente igual. Entonces, para esto es la etiqueta canónica. Normalmente lo que hacemos es que en las cabeceras le indicamos que esto es una etiqueta canónica y que el original es este, y que todas las demás variaciones no tienen nada que ver. Entonces los buscadores van a entender que se trata de un solo tipo de contenido con distintas variaciones en la URL. Ojo, ya saben que, y lo voy a repetir mucho, que los buscadores a veces pueden ser un poco caprichosos, en el sentido de que las etiquetas canónicas son tomadas solo como una sugerencia y no como una directiva. Por lo tanto, por esa razón es que notas, seguramente si tienes dada de alta Share Console, vas a notar una serie de avisos y notificaciones que te van a dar con relación a las canonical, porque de repente el buscador entiende una cosa distinta a lo que tú le estás indicando. De todas maneras, ¿cómo gestionar una etiqueta canónica? Si estamos en un WordPress, obviamente que seguramente hay una probabilidad bastante alta, puedes estar bastante tranquilo o tranquila, ya que suele ser casi todos los plugins SEO por defecto, una vez que instalas uno, ya van a agregar esa etiqueta canonical de forma automática. Para comprobarlo, lo único que tienes que ver es el código fuente de tu página web y buscar el tema de la etiqueta canonical en tu web, como te estoy mostrando en este ejemplo. Y de todas maneras, cualquier extensión del navegador, también te dejo algunos ejemplos, te valdrían para simplemente darle clic en cualquier sección y ya vas a ver esa parte del código fuente. Curioso, es interesante, yo creo que sí, honestamente. Es un capítulo breve pero muy básico porque cuenta un poquito los principios del SEO, de ese rastreo y la indexación.
los metarobots tienen muchísima importancia para el futuro, para cómo se indexa o cómo se lee una página web. Y así que ya sabes, cuando veas esas configuraciones de los metarobots dentro de los plugins, sepas un poquito de qué se trata esto, ¿vale? Espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio. Larga vida y prosperidad. Hasta luego.